Hola, segundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tener una clase asincrónica, ¿sí? Donde les voy a contar sobre los temas que vamos a empezar a trabajar en esta ya tercera etapa del año. Y bueno, son temas que relativamente son nuevos, pero en realidad usted ya tiene una base del primer año. Así que, bueno, me alegra anunciarles que vamos a estar trabajando con un proyecto que va a compartir con nosotros el profesor Kloster, así que me pone muy contenta porque es un proyecto que estaba pendiente hace unos años y poder llevarlo a cabo en este contexto me parece muy adecuado porque nos va a ayudar un poco a despegarnos de la pantalla y a relacionarnos más con un poquito, aunque sea el pedacito de tierra que podamos tener en casa, ¿sí? Así que bueno, les presento entonces el proyecto de Mi Huerta, Mi Huella, ese fue el nombre que seleccionamos para empezar a trabajar esta nueva mirada que vamos a tener con respecto a la geografía, ¿sí? Porque siempre la estamos viendo desde una perspectiva en la cual la traemos hasta una escala local, ¿sí? Porque este año trabajamos América, entonces vamos a tener que trabajar lo que son esta nueva unidad, que son las características físico-naturales del territorio, trabajarlo en escala regional, ¿no? Trabajar América, trabajar Argentina, y vamos a trabajar nuestra propia localidad, ¿sí? Y a todo esto nos va a atravesar muchísimos temas, ¿no? Y la huerta me parece que es una buena excusa para poder poner ahí en fricción con todos estos temas, ¿sí? Multidisciplinario, enriquecedor tanto para la experiencia propia de ustedes, para lo que les deja la huerta, ¿sí? Como para poder comprender los temas de la geografía, porque es importante reconocer ciertas características del territorio, ¿sí? Entonces, los invito un poco a compartir lo que estuvimos armando y pensando para el curso de segundo año, ¿sí? Bien, ¿por qué se piensa un poco en el proyecto de huerta? ¿Sí? Bueno, en la mayoría del caso de ustedes que compartimos la materia, pertenecemos a un ámbito urbano, ¿no? Entonces a veces es medio alejado, ¿no? Pensar en huertas, pero sin embargo, en estos últimos años sobre todo, se ha utilizado, ¿no? Esto de traer, ¿sí? Esos aprendizajes de nuestros ancestros, ¿no? Que han mejorado con mucho trabajo las semillas para que éstas puedan adaptarse a distintos climas, a distintos relieves, y nuevas técnicas que también están asociadas con las tecnologías, que a veces no suele ser tan positivo en lo alimenticio, ¿no? Si tenemos que hablar en lo alimenticio, pues también vamos a tocar esos temas, pero sí recuperar, ¿no? Esta capacidad de que no hace falta tener un gran espacio para tener una huerta en casa, ¿sí? Entonces, acá es donde nos va a acompañar el profesor Kloster y nos va a ayudar con unos cajones que la verdad que son súper prácticos y la alternativa de hacerlo con material reciclado, recuperado, le agrega un valor enorme, ¿sí? Bueno, revalorizar estos núcleos urbanos, pensándolos en lugares, ¿sí? En estados sustentables, es nuestro objetivo. Cómo pensar en colaborar desde nuestra tarea, y desde nuestra acción, a pensar un espacio sustentable en la ciudad, ¿sí? Bien, a su vez nos va a enseñar a poder comprender, ¿sí? Que los problemas a nivel global empiezan en una pequeña escala, ¿sí? Y nos atraviesan a todos. Entonces, hoy hablando del calentamiento global, ¿sí? Provocado, ¿no? Por estas cuestiones ambientales, ¿sí? Cuando hablamos de ambiente, recuerden que estamos hablando de la sociedad y la naturaleza en esa relación conflictiva, y poder entender, comprender y aprender, ¿sí? Que hay otras alternativas y estilos de vida más saludables, ¿sí? Sobre todo poder respetar el medio en el que vivimos. Bien, a la izquierda ustedes van a tener una especie de un grafiquito. Este material lo recupero del INTA, que es el Instituto Tecnológico de Agricultura de nuestro país, que tiene un manual, que ustedes van a trabajar con ese manual, que se los voy a dejar, porque es importante que sigamos y aprendamos algunos detalles sobre la huerta, ¿no? Que yo creo que nos va a acompañar también mucho la familia, es importante hacer la llamadita a la abuela, a los tíos, a los primos, a los hermanos, quienes nos puedan decir, bueno, te conviene esto, te conviene lo otro. Esto es muy enriquecedor porque todos tienen sus truquitos, ¿no? Entonces van a ver que lo importante de este proyecto es pensar
en estas cuestiones. Lo primero que vamos a empezar a hacer ahora, ¿sí?, es empezar a juntar y a separar. Quienes ya lo hacen está buenísimo, pero quienes no lo hacen va a ser un trabajo que es cuestión de hacerlo un hábito, ¿no? Esto de separar la basura, que es tan importante para reducir también la basura que generamos en el hogar. Entonces la idea es empezar a separar, ¿sí?, todo lo que es la basura orgánica. Por lo general tratamos de que es orgánico, ¿no?, de los desechos que tenemos, de lo que cocinamos, de lo que comemos, no estén alterados con sal, o ¿no?, que no estén condimentados y demás, en su estado más natural posible, para que su descomposición sea más fácil, ¿sí? Después vamos a aprender que podemos agregarle ese compost papel, ¿sí?, cartón, vamos a ir paso a paso, pero toda esa descomposición tarda aproximadamente unos 4 meses, entonces ya hoy tenemos que empezar a tener ese tachito separado, ¿sí?, en la cocina, para poder empezar a juntar material para nuestro compost, ¿sí? Por otro lado, van a ver que vamos a tener que empezar a pensar en un espacio, que nosotros vamos a tener los cajones para poner nuestras plantas, entonces acá nos ahorramos de un gran problema, pero quienes quieran también, aparte de usar el cajón, sembrar en terreno, ¿sí?, también lo podemos ver y lo podemos trabajar. Así que tuve que cortar, por ahí queda cortado esta parte, pero lo que vamos a necesitar es suelo fértil para tener una planta sana, ¿sí? Así que bueno, ya hoy arrancamos con esto de empezar a pensar en casa, tomar nuevos hábitos, ¿sí? ¿Por qué no separar también después el plástico, el vidrio, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que saber? Saber no tenemos que saber nada, porque vamos a aprender, ¿sí? Este es un paso a paso. Yo ahora les voy a dejar qué es lo que tenemos que tener para la clase que viene. Pero bueno, como van a ver a la derecha, ¿sí?, lo que sí tenemos que ya saber ahora para poder hacer la selección de lo que vamos a plantar es conocer el calendario, ¿sí? Y para poder conocer el calendario tenemos que conocer las condiciones climáticas en las que estamos insertos. Entonces, acá está también a la izquierda lo que yo les nombraba hoy. Podemos pensar la huerta en un terreno grande, ¿sí?, y también si no tenemos un terreno. Fíjense que por lo general los terrenos grandes son de 10 por 10 metros, ¿sí?, que se pueden dividir. En una se pueden plantar hortalizas de hoja, raíz y bulbo, que es una huerta intensiva, y en el otro podemos sembrar plantas más grandes y que no necesiten tanto cuidado, como el maíz, el zapallo, ¿sí?, que es de la chacra, ¿bien? Y si no tenemos terreno, podemos sembrar nuestras plantas en tachos, cajones y macetas, que bueno, es importante que la altura mínima, ¿sí?, sean de 40 centímetros, entre 30 y 40 también lo podemos pensar, que estén agujereados en el fondo, ¿no? Que tengan la tierra abonada, esto que hablábamos del compost anteriormente, y se apoyan por lo general en algún ladrillito, pero ustedes van a tener cajones que van a estar sostenidos por patas, así que no van a tener problema, ¿sí? O sea que el espacio no es un problema. Bien, ahora vamos a hablar un poco de este mapita que se dice cómo está dividido el calendario, ¿sí? Van a tener plantas que podemos sembrar en todo el año, ¿sí? Y luego tenemos plantas que son para primavera, verano, que serían las que tenemos que elegir ahora, y las plantas de otoño-invierno. ¿Por qué es importante conocer el calendario? Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos una plantación tardía en primavera, puede pasar que nuestra planta, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Lo que nosotros plantemos, en vez de poder comerlo, se florezca de antemano y no lo podamos comer. Cuando se florece una de las plantas, sucede que podemos sacar la semilla, pero ya son muy duras para comerlas. Y entonces ahí tenemos que decidir qué vamos a dejar para que siga produciendo semilla y qué es lo que vamos a usar para el consumo, ¿sí? Bien, acá les voy a enseñar un poco de cómo leer el calendario, que va a estar en el manual, ¿sí? Así que ustedes no se hagan problemas, pues lo van a tener para ver más detalladamente. Que habla de, bueno, justamente nombra, ¿sí?, para nuestra región, que podemos nosotros plantar, ¿sí? Sembrar, plantar, recolectar es muy simple, pero si queremos tener éxito, ¿sí?, tenemos que reconocer que cada cultivo va a tener su época, ¿sí? Que algunos van a necesitar calor, y algunos van a necesitar otro tipo de clima que, por ejemplo, el frío, ¿sí? Algunos cultivos que son
básicos de, perdón, esto se cambió de video. A ver si volvemos atrás. Hay muchos videos, yo les voy a decir, hay mucho material en YouTube, pero tienen que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Porque no todos les van a servir a ustedes. A veces hay consejos que terminan no teniendo buen resultado para lo que queremos hacer nosotros. Entonces, yo por lo general recomiendo que nos basemos en el INTA o instituciones que reconozcan, ¿sí? Bueno, ¿por qué es indispensable? Porque tenemos que, ¿sí? Reconocer ese calendario para poder tener los mejores resultados, ¿sí? Para que esa planta pueda nacer de manera exitosa. Bueno, es verdad, ¿no? Lo que acá nos agrega el INTA, no solamente el calendario, sino nuestra labor, ¿sí? El agua, ¿no? El sol, que le tiene que dar al menos 5 horas por día, ¿sí? Y pensar también en esta rotación de cultivos, ¿no? Que es muy importante, que podemos combinar para cultivar, ¿no? Y la distancia, fíjense qué interesante, ¿no? El calendario de siembra acá, por ejemplo, están las especies de todo el año, que la pueden hacer, pueden elegir algunas de estas que va a funcionar, ¿sí? Que, bueno, son, ¿no? Acelga, apio, lechuga, perejil, rabanito, remolacha, acá las tienen. ¿A qué familia pertenecen? ¿Sí? Si son de misma familia, fíjense, apio y perejil, por ejemplo, que eso tiene que ver para después cuando veamos las combinaciones de tenerlo en cuenta. ¿En qué forma se siembra? Fíjense, por almácigo, ¿sí? Y en qué momento del año. Por trasplante, por ejemplo, el apio se puede trasplantar en el mes de mayo, no es que podemos trasplantarlo en cualquier mes del año, ¿sí? Entonces, de lo que ustedes decidan que van a tener en su huerta, tienen que tener el cuidado y la lectura del calendario, ¿sí? Vamos a empezar a aprender, ¿no? Sobre estas cuestiones que son súper importantes. A su vez les va a decir qué tipo de variedades hay, ¿no? De apio, de lechuga y demás, ¿sí? Hay distintas variedades. Y la distancia que tiene que tener una con respecto a la otra a la hora de sembrarla, ¿sí? Fíjense que está en centímetros. Acá ya vienen las de primavera-verano, que estas serían también la otra opción que tenemos para elegir. Fíjense también cuándo se puede hacer siembra directa, ¿no? En qué meses, si no estamos en esos meses, no aconsejo que lo hagamos. ¿Y cuántos días? La última columna que ustedes tienen es cuántos días aproximadamente tardan, ¿no? Para ser cosechadas, ¿sí? Si queremos ver algo rápido, vamos a elegir las que tarden menos días. Si tenemos paciencia, podemos elegir las que se extienden un poco más. Pero, por ejemplo, acá tenemos la mandioca, que la mandioca crece más al norte de nuestro país. Entonces, por eso, en la actividad que ustedes van a hacer, tienen que investigar un poco de lo que tienen, de lo que eligieron, si es posible que eso crezca. Bien, y después el calendario van a tener lo que sería invierno, otoño, ¿sí? Que eso, bueno, lo vamos a dejar para el próximo año tal vez, porque ahora ya no lo vamos a poder hacer. Pero fíjense que esto es lo que van a tener que ustedes leer detenidamente a la hora de seleccionar lo que van a tener en su huerta, ¿sí? Bien, vamos a ir de vuelta a la presentación. ¿Cómo volvemos? A ver, acá estamos. Bien, ¿sí? Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Acá lo que les pido para la siguiente clase, que es la clase del día 9, que ustedes ya piensen al menos 6 plantas. De esas 6 plantas podemos pensar que dentro de esas 6 pueden ir 2 aromáticas, o agregar, tener 8 plantas en total, ¿sí? Y agregar sí o sí 2 aromáticas. ¿Aromáticas a qué nos referimos? Ahora cuando ustedes vean el manual, ahí les va a aclarar que para poder proteger de ciertos insectos o plagas, es importante que tengamos nuestra huerta así rodeada por alguna aromática. Puede ser cebolla de verdeo, puede ser cibulet, bueno, después vamos a ir viendo cuáles son las opciones que ustedes tienen, que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que sí o sí seleccionen 2 aromáticas. Ahora después les voy a dejar la lista. Entonces, tienen que pensarlas, yo no les estoy pidiendo que todavía las tengan, sino que las piensen a partir de la lectura, ¿no? De ese calendario. Después pensar qué tipo de siembra van a implementar, si van a utilizar envases
que por lo general pedimos que todo sea reciclado, si van a utilizar botellas descartables, si van a usar maples de huevo, hay un montón de opciones, latas de las arvejas, del choclo que ustedes compren, yo después les voy a mostrar la semana que viene, nosotros lo hicimos en latas, ¿sí? Los chicos pintaron las latas, y después se hace el trasplante, ¿no? Bien, de las que se puedan trasplantar, ¿sí? Y en el mes que se pueda trasplantar. ¿Y qué materiales tienen para sembrar ustedes? ¿Sí? Si tienen las herramientas como para ir pensándolo. ¿Qué tipo de siembra? Si es directa, indirecta, ¿no? Esto que estábamos diciendo. Y tienen que tener, ¿sí? A mano, lentejas, un envase con tapa que vamos a utilizar para guardar las lentejas en agua, vamos a hacer un proceso para que ustedes puedan comer ensalada de brotes de lentejas. Exquisito, hay que animarse a probar para el que no lo haya probado nunca. Entonces, para la clase lo que vamos a hacer es trabajar un poquito juntos, ¿sí? Una botella descartable, ¿sí? Que sea reciclada, no van a comprar una bebida para reciclar, y un mapa de América. Eso es lo que vamos a trabajar para la clase del 9 del 10. Básicamente tenemos que venir con alguna idea de lo que queremos hacer. O del que ya tenga implementada la huerta en casa, que quiera mostrar lo que ya está avanzando hasta ahora, ¿sí? La botella descartable, nosotros la vamos a agujerear por todos lados, así que el que se quiera adelantar y hacerle agujeritos, vieron con esta herramienta, yo no soy técnica, pero para ustedes, para soldar estaño, ¿no? Utilizan esa, que no me sale, ustedes seguramente le saben el nombre, que caliente, ¿no? Pueden atravesar y hacer agujeritos en todo, sino un clavo, y con fuego, ¿no? Un clavo caliente le hacemos los agujeritos, ¿sí? Pero bueno, para eso es la botella. Bien, ¿qué vamos a explicar en esta clase? ¿Cuáles son los factores que hacen el clima? Porque lo que vamos a tener que identificar, como recién hablábamos, en qué tipo de climas estamos insertos nosotros y a qué tipo de, por ejemplo, cuánta cantidad de agua va a recibir nuestra huerta, qué sol y a qué hora va a recibir nuestra huerta, tiene que ver de varios factores y elementos del clima, ¿sí? Los 4 básicos son estos 4 que ven en pantalla. La altitud, la latitud, la distancia al mar y el relieve, ¿sí? La altitud tiene que ver con la distancia desde el nivel 0 del mar, ¿sí? Hacia arriba, nosotros estamos diciendo a qué altitud estamos con respecto al nivel del mar, ¿sí? Más alto estamos, ¿sí? La temperatura desciende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tuviera que subir, ¿sí? A una montaña, va a suceder que yo a medida que suba, ¿sí? La temperatura va a bajar. ¿Bien? La latitud tiene que ver en realidad en qué latitud nos encontramos en nuestro planeta. Vamos a tener franjas climáticas, ¿sí? Que van a tener incidencia por el lugar donde está con respecto al Sol. Entonces, las zonas, la franja ecuatorial, que es esa zona que aparece como cálida, así en este mapita, no sé si, ven mi cursor, tiene que ver con la zona más cálida del planeta, ¿sí? Y a medida que me alejo de esta franja ecuatorial, la temperatura desciende, ¿sí? Logrando zonas más templadas y zonas frías. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahora vamos a comprender, ¿sí? Un poco cuáles son las características de nuestro clima. Con respecto a la distancia al mar, que esto es muy importante para saber, por ejemplo, la humedad, ¿sí? Que esto es básico para nuestra siembra, ¿sí? Tiene que ver con la distancia que tenemos las zonas costeras, ¿sí? Con respecto a la ubicación del mar. Más cerca del mar estemos, ¿sí? Las temperaturas van a variar menos, ¿sí? Que en el interior. Digamos que la influencia, ¿sí? Del mar sobre el continente tiene que ver con esto de armonizar, ¿no? Esas temperaturas que no sean extremas. Básicamente funciona como una especie de aire acondicionado, ¿no? Donde se puede regular esa temperatura. O sea que lo que no vamos a tener son temperaturas extremas como sucede a veces en el interior, ¿no? Del continente, donde tenemos tal vez días muy calurosos y noches muy frías. Bueno, esto tiene que ver porque no está ahí presente el elemento, ¿no? De la distancia al mar, ¿sí? Y luego el relieve, que el relieve tiene un papel bastante importante, ¿sí? Lo que se llaman las lluvias orográficas muchas veces. Esto hace que muchas regiones, que están divididas por una cadena montañosa, que podría ser, tranquilamente podemos dar el ejemplo de Argentina-Chile, ¿sí?
que está dividida por la cordillera de los Andes, donde básicamente toda la humedad se descarga del lado de Chile, y cuando las nubes pasan para el lado argentino, no hay humedad, por eso todo ese clima, toda esa franja, ahora vamos a ver qué pasa ahí, en el próximo mapa, porque el clima es tan seco, pese a que tiene otras características que estuvimos mencionando anteriormente, cómo esa combinación hace que en regiones que, tal vez, leyendo uno de estos factores, yo podría decir, bueno, pero si está en altura es frío, ¿no? Y me puede pasar de que, combinado con otro factor, ¿sí?, climático, me dé por resultado otro clima. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que pensar es que estos cuatro, ¿sí?, yo los estoy leyendo por separado, pero se combinan todo el tiempo, ¿no? Entonces, las características del clima van a ser particulares, ¿sí?, y bien distintas. Bien, van a tener un trabajito que van a avanzar sobre esto, y vamos a identificar qué tipo de climas, la variedad de climas que podemos encontrar. Y acá les traje un ejemplo de por qué es importante reconocer, por ejemplo, el tema del factor altitud, ¿sí?, con respecto al tipo de actividad económica. Cómo se relaciona, ¿no?, esto que yo les estoy contando con la actividad económica, en este caso con la huerta que ustedes van a trabajar. Y esta imagen me gustó mucho porque lo que muestra es justamente a las distintas alturas qué tipo de actividad económica se puede dar. ¿Sí? Entonces, me pareció fundamental. Fíjense, a 0 metros la pesca. Tenemos tanto que analizar y que atraviesa los factores climáticos, que podemos pensar, por eso les digo, investigar qué se puede, qué no y qué condiciones tenemos y cómo sabemos aprovecharlas. Porque podemos tener todas las condiciones, pero no tener las capacidades o tecnológicas o humanas, ¿sí?, para explotar ese recurso que se nos da. ¿Sí? Acá en este caso, fíjense que va también, ¿no?, en las diferentes alturas, con los diferentes climas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía? A mayor altura, menor temperatura, ¿sí? Y entonces va de un clima cálido a un clima templado, y va de alguna forma en su imagen mostrando qué tipo de animales, ¿no?, qué flora y fauna podemos encontrar. Así que me pareció interesante, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? Bien, ¿cuál es el trabajo, el objetivo? En realidad el primer trabajo es que ustedes puedan reconocer los distintos climas de la Argentina, ¿sí? Yo acá a la izquierda les dejé el mapita de toda la variedad que tenemos en el territorio, y ustedes van a tener que ir hasta el clima en Buenos Aires, ¿no?, que es donde nosotros vivimos, ¿sí? Pero para eso tenemos que comprender y reconocer la variedad de climas que tenemos en el país. Esto van a ser el trabajo práctico, porque conmigo en la clase vamos a hacer el mapa de América. Vamos a reconocer los climas, pero en América, ¿sí? Y ustedes después, de manera grupal, ¿sí?, o individual, eso lo eligen ustedes, van a tener que trabajar el clima en Argentina, ¿sí? Y vamos a ver si se animan a poder caracterizar el clima de su localidad, ¿sí? Bien, entonces el objetivo es que puedan reconocer los distintos climas, que identifiquen y analicen esas diferencias, ¿no?, entre los distintos climas, que puedan ver cuáles son los factores que afectan esos climas, estos que estuvimos recién mencionando, ¿no? ¿Por qué se da este clima en mi localidad? ¿De dónde viene la humedad? ¿Por qué es tan ventoso? ¿Por qué hay tanta lluvia? ¿Por qué hay poca lluvia? Identificar los tipos de clima que hay en la provincia, como decía, y la localidad, bueno, en este caso no lo vamos a hacer donde está la escuela, sino donde ustedes viven, y que ustedes puedan sacar conclusiones, ¿sí?, a partir de todo esto que van conociendo. Y sobre todo utilizar estos conocimientos para pensar en mejorar las posibilidades a nuestra huerta. Bueno, muy bien. Hasta acá estamos con la explicación de qué son los factores climáticos. No quiero hacerlo mucho más largo. Los espero la próxima clase para compartir esto de hacer la prueba con las lentejas, de ver cómo en un proceso, ¿sí?, tal vez en 7 días que hagamos este proceso, podemos estar ya comiendo, por ejemplo, una ensalada riquísima de brotes de lenteja. Les voy a dejar entonces en el aula virtual este video, la presentación que estuvimos viendo en el video, el trabajo práctico, ¿sí?, con la entrega después del 9, que si mal no recuerdo, van a tener la entrega para el 16.
¿sí? El viernes 16. También les voy a dejar el material del manual de la huerta, y creo que nada más, porque no los quiero atosigar con demasiado material, porque vamos a ir en el paso a paso. Sí, recuerden, y es importante, les voy a dejar un documento especial para el compost. Eso ahora se me está ocurriendo, para que ustedes no se lo olviden, porque es importante que tengan, y que me puedan mostrar para esa clase qué es lo que tienen de compost. Ya les comenté también, quien tenga huerta en casa nos viene genial la experiencia para compartir. Así que bueno, me despido de ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier consulta me escriben por mensajería, y ya nos estamos viendo la semana que viene. También les voy a dejar la invitación. Un beso enorme.